Son la filantropía y los negocios, la combinación perfecta para crear modelos y sistemas sustentables. Cada negocio busca permanentemente su rentabilidad como una prueba de vida en el ambiente empresarial. Sin embargo, cuando se cruzan los límites de este sistema y los esfuerzos y visión se dirigen hacia un fin más vital, más humano, más natural. Los caminos son inexplorados. No hay referentes, no hay antecedentes, ni siquiera una guía para este trayecto. Por ello, es necesario un nivel de inversión y recursos capaz de absorber los impactos de posibles fracasos que en ocasiones anteceden a las grandes oportunidades que surgen para realizar cambios positivos en nuestro mundo. Estas inversiones, cuando logran una meta, son el motor que impulsa la voluntad de otros. Son el canto que seduce la intención de abrir un camino hacia el futuro, que pueda producir una transformación real en nuestro planeta. En la voz de los protagonistas de la transformación real y sustentable, conversaremos sobre las mejores prácticas, pero también los retos y las experiencias aprendidas en 3 décadas. Justo en el vértice de 30 años de esfuerzos, de muchas voluntades y acciones de cambio, que hoy representan un ejemplo vivo de lo que deseamos recrear. Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación sobre las vivencias de 30 años de participación ciudadana. Ahora vamos a hacer un recorrido histórico por quienes han tenido no solo la voluntad, sino la energía y la capacidad de iniciar desde hace 30 años la transformación de esta región. Se trata de conocer a quienes desde hace décadas han impulsado proyectos de alto impacto a través de una voluntad muy directa y muy contundente para lograr un mejor presente y futuro para esta zona. Para moderar este panel agradecemos la presencia de Octavio Aburto Oropesa. Él es licenciado en Biología Marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con maestría en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas y un doctorado en el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación del Instituto de Oceanografía Scripps. Recibió el premio Jean Ford por su tesis doctoral otorgado por la Universidad de California, San Diego en el 2009 y la beca Catherine Fuller Science for Nature Fund otorgada por el World Wildlife Fund en el 2010. Actualmente es profesor asociado e investigador del Instituto de Oceanografía Scripps, pero desde 1994 también ha dedicado mucho de su tiempo fotografiando los ecosistemas marinos y costeros de México. Bienvenido. Como participante de este panel nos complace recibir a Gastón Luquen Aguilar. Él es contador público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En el sector cívico es fundador, presidente honorario y consejero de ProNatura Noroeste, una institución dedicada a la conservación de la biodiversidad en la región de Mar de Cortés. Es fundador, presidente honorario y consejero de Noroeste Sustentable, consejero del Colegio de la Frontera Norte, Academia e Investigación sobre la Frontera México-Estados Unidos y expresidente del Instituto de las Américas, sede en la Universidad de California, San Diego, entre otros. Bienvenido. Agradecemos la presencia de Christy Walton. Ella es artista, filántropa, empresaria y activista. Durante los últimos 45 años ha trabajado con comunidades para acelerar aquellos procesos de innovación que fortalezcan la participación de sus habitantes, su economía y el medio ambiente. A través de Innovaciones Alumbra, colectivo de empresas de impacto social y ambiental de la cual es fundadora. Su principal campo de acción ha sido en La Paz, México, el Mar de Cortés y lugares en los que encuentra afinidad a su propósito como San Diego, Jackson, el sur de Oregón y Panamá. En su proyecto combinan la inversión, la filantropía, la defensa y la creación de alianzas con un fuerte compromiso de construir bases sólidas para el presente y el futuro. Cree firmemente que el orgullo colectivo y el sentido de pertenencia son esenciales para el desarrollo de comunidades saludables, equitativas e inclusivas. Invierte en liderazgo juvenil, educación, investigación, emprendimiento y experiencias inmersivas que desarrollan la comprensión y la apreciación de los entornos físicos y culturales. Bienvenida.
Recibimos también a Alejandro Robles González. Él es ingeniero bioquímico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. Estudió la totoaba y colectó los primeros especímenes de vaquita marina en el Alto Golfo de California. Participó en el documental Legacy of Cortés de la Sociedad Cousteau en 1987 y trabajó en la Secretaría de Pesca como jefe del programa de flota e industria pesquera y como coordinador nacional del programa Sardina y Anchoveta. Es egresado del programa Leadership for Environment and Development. Bienvenido también. Manuel Arango, en su faceta empresarial, fue cofundador y socio del grupo Cifra, hoy Walmart de México. Como filántropo y emprendedor social, ha fundado diversas instituciones, entre las que se encuentran las asociaciones civiles Centro Mexicano para la Filantropía, Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, Fundación Xochitla, Fundación Manuel Arango, entre muchas otras. Ha producido diversos documentales, obteniendo en 1971 2 premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Una vez más, bienvenidos al panel 30 años de participación ciudadana. Muchas gracias, Cecilia. Y muchas gracias a todos que están aquí. Mi nombre es Octavio Aburto Oropeza. Soy investigador y profesor, pero orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y un adoptado paceño, aunque nací en la Ciudad de México. Este estado me adoptó hace muchos años y voy a balconear un poquito aquí a mis invitados panelistas, porque hace 30 años que llegué aquí, ya oía por todos lados los nombres de Gastón Luquen, Christy Walton, Alejandro Robles y Manuel Arango. Y aunque no he tenido la oportunidad de tener una conversación como la voy a tener ahorita y con todos ustedes, pues es una gran oportunidad para mí estar aquí con ellos. A lo largo de estos 30 años he trabajado y colaborado con ellos, pero quiero saber muchas más cosas. Creo que ustedes están igual de interesados en conocer esto. El panel va a ser muy sencillo, va a ser una conversación muy amena. Vamos a tener 5 bloques. Un bloque lo voy a dedicar a preguntas de ustedes, una sola pregunta para cada uno de ellos. Voy a escoger una nada más, así que vayan pensando su pregunta. Pero quiero comenzar primero por saber cómo llegaron a esta región y qué los motivó a hacer lo que hacen, hacer lo que han estado haciendo. Voy a empezar con Christy y luego le voy a ir cediendo la palabra a los demás. Christy. Do I get to begin? Yes, you can. First of all, thank you. Thank you all for inviting me here and to be on this panel that I have worked with. We've worked, all of us together, for many, many years, all around the Sea of Cortez. Pardon me for not speaking the language. I think my language brain atrophied about 60 years ago. I have a book to read here just about, because the Sea of Cortez and this region, Baja California Sur, have been a part of my life for a long time now. I'll speak quickly because I do have a lot to say. The first question was about the introduction to the Sea of Cortez. That's right. With the space-age materials of the 70s, my husband and I rented a home in Chula Vista and built a 27 by 44-foot trimaran. And then we built that in the backyard. And then we built 54-foot mast. We liked speed. So, and we sailed it to Mexico. And that was my introduction into the Sea of Cortez. At that time, I think about it now, and it must have rained on the land. We were about 50 miles out to sea, just coming into Cabo. And it must have rained because you could smell the land. It was like a musk-like smell, like creosote, like the desert after the rain. And those scents create memories.
And it was our first introduction to the South. During that time, during that first sail, we carried 44 gallons of water. And we refilled that in Cabo. It was a tiny village of sandy streets. And our next stop would be La Paz. I remember we stopped at Espiritu Santos, and at the well there, we were delighted to have so much water that we dumped over one another on that trip. And we learned about water conservation in a really hard way. We went on to San Felipe, and all along the way, we were astonished and astounded by the life in the Sea of Cortez, both above and below the water, and the colors of the land, the vibrancy of it, the beauty of this place. It's so unique. From the sea, we went to the mainland. We stopped at Isabela. This was during the time that the conservation, what do you call it? They were conserving the island and had a school there. We waded through finned sharks up to our knees to get to the shore. And along the coast, as we sailed on to Puerto Vallarta, we saw that the fish, there weren't fish. There was nothing like the fish that we saw in the Sea of Cortez. This was just after oil wealth of Mexico, when the government invested in motors for so many people in the villages, and everyone became fishermen, and the species all declined. This trip informed us of both the potential and the dangers for the Sea of Cortez, and from there we began our work. You ask how we've participated, or I've participated in the conservation of the Sea of Cortez? Well, what was your motivation in this participation? What motivated you to participate in the conservation of the Gulf of California? What the vitality that we saw here in the sea, and the lack of vitality and life in other places that we were in. And that's a motivation. That's a motivation to conserve. Conserve is a static word. It's like a jam or marmalade. That's a conserve. It's really about I don't know, just the magic of this place, of this sea, and the desire to have the future be able to participate and see and be in it with that kind of vitality. Bonito. Manuel, ¿cómo llegaste aquí a la región? Bueno, el gobernador Castro mencionó que quizá alguno de nosotros hubiera recorrido la península de Baja California cuando no había carretera. Pues por mi edad soy uno de ellos, gobernador. Hicimos 4 amigos diversos, 3 viajes hace más de 50 años, alrededor de 55 años. Y comprábamos unos vehículos usados en San Diego, y veníamos en 2 vehículos. Teníamos que traer todo en aquel momento, llantas, agua, absolutamente todo. Y nos perdíamos inclusive en la brecha, no había nada que indicara exactamente cómo, más que un libro escrito por un americano por milla. Y cuando llegan a la milla tal, y pues, mucha confusión, pero fueron unos viajes que marcaron mi vida, no tan solo en la región, sino que marcaron mi vida, porque el promedio de velocidad que hacíamos era alrededor de 5 kilómetros por hora, más o menos. Y claro, cuando veíamos un lugar bonito nos quedábamos 3 días, ¿no? O sea que eran recorridos realmente no de días, llegamos a hacer recorridos de 3 semanas y de un mes. Las puertas de los automóviles materialmente se caían, claro que no eran nuevos tampoco. Y entonces a mí me marcó mucho el sentir lo increíble de la dimensión de esa península,
la dimensión de su grandeza, la Sierra de la Giganta, es decir, es una variedad de paisajes tremendos. Y luego acampar en esos sitios que no había nadie, nos encontrábamos en una soledad absoluta, noches frías, cielo estrellado, y gran soledad. Entonces realmente yo ahí hace más de 55 años me enamoré de esta parte de la península y posteriormente tuve la oportunidad de recorrerla por mar. La conocía relativamente bien por tierra y luego la empecé a conocer por mar. Empecé a navegar, conocer las islas, en fin, etcétera. Y realmente en muchas ocasiones he dicho que me siento yo más bien de esta parte del mundo. Yo nací en Tampico, en Tamaulipas, del otro lado del país, la otra cara. Y de ahí eso me llevó a otras cosas y finalmente a emprender un desarrollo inmobiliario en La Paz, en la ciudad de La Paz, que hace mucho honor a su nombre porque es una ciudad realmente extraordinaria. Y bueno, me he metido en muchas actividades, no quiero hacer la lista, me ha tocado ver cosas maravillosas de la vida marina, terrestre, y me enamoré del sitio. Y termino diciendo que una hija mía y mi yerno que me acompaña está aquí, vinieron huyendo del COVID en marzo del año pasado y me pidieron utilizar la propiedad que yo tenía aquí con mi esposa. Y a la fecha no los hemos podido sacar de la propiedad. Viven en La Paz, ya les estructuramos la propiedad y andamos en búsqueda de una, así es que más o menos un poco lo que fue. Buenísimo. Y eso, conservar esas bellezas. Alejandro, ¿a ti qué te trajo aquí? Bueno, pues primero quiero agradecer a los organizadores el haber creado este foro y este grupo tan importante, y es un placer, la verdad, compartir con ustedes tres este momento. Como dijo Cristi, son muchos años trabajando juntos con algunas alegrías y algunas también frustraciones. Y bueno, es un honor estar aquí y ante esta audiencia. Manolo, pues somos dos tan pequeños en el Golfo de California. Yo también nací en Tampico en el 58 y mi amor por el mar me lo contagió mi papá, que le gustaba mucho el veleo, cuando casi no se veleaba, y la pesca y la educación de los pescadores, ¿no? Él fundó la primera escuela técnica pesquera en Tampico y fui la generación que creció con Jacques Cousteau, viendo los programas, y no fue muy difícil para mí cuando terminé la prepa elegir que algo que tuviera que ver con el mar iba a ser mi profesión. Decidí ingresar a Ingeniería Bioquímica en el TEC de Monterrey. Finalmente en el 81, en enero del 81 llego a Guaymas. Y es difícil llegar a Guaymas y no enamorarse. Y mi primer amor pues fue Mónica, que es mi esposa, que es de Obregón, y fue mi compañera de carrera. Y bueno, posteriormente luego me enamoré del Mar de Cortés, que no es competencia, es lo bueno, y pues es fascinante este lugar, ¿no? El ver en la bahía de Bacochibampo las ballenas, ¿no? Acercarse tanto, para mí era impresionante, ¿no? Y la abundancia, y eso me conectó con el Mar de Cortés. Tuve excelentes profesores, que curiosamente, un cambio importante para mí, porque viniendo de la filosofía del TEC, y en aquellos momentos donde decíamos que la siguiente revolución iba a ser la revolución azul, y que debíamos de prepararnos para aprovechar los mares, me topé ya en los 80s que mis profesores hablaban de que teníamos que cuidarlos mucho. Ya hablábamos del agotamiento de los mares, ¿no? Y eso me llevó a que en vez de entrar directamente con la industria, realmente mi vocación cambió hacia cómo administrar los recursos y cómo conservarlos, ¿no? De la incipiente industria que arrancaba en términos pesqueros. Muy bien, pues no fue por edades, Gastón, pero tú vas a cerrar esta primera parte. Pues es muy fácil, creo yo, porque se escucha. Porque los culpables de que yo esté aquí son ellos, para empezar. Los responsables, Valvin, no son culpables. Pero además quisiera recordar también a otras personas admirables, otras personas ejemplares que nos precedieron, que fueron como Manolo, Cristi, Alejandro, fueron pioneros del tema de la
Otra vez, conservación, decía Cristi, no le gusta la palabra, a mí tampoco. Conservar no se trata de conservar, se trata de usar recursos que no son nuestros. Yo no soy dueño de nada. Yo he recibido como custodio bienes ajenos por los que tengo que responder. Entonces, en el camino de mi vida, tuve la buena fortuna de toparme con gentes con las que pude ver algo que me estaba abriendo mi vista. Y de los que nos antecedieron fueron Andrés Marcelo Sada de Monterrey, otro pionero de la conservación, más bien del desarrollo sostenible. También un gran hombre, Miguel Sánchez Navarro, y aquí está su hijo hoy, y yo quiero muchísimo a su padre porque él es otro de las personas a las que yo les agradezco haber podido estar aquí el día de hoy. Al entrar, yo no conocía la región. Había cazado, había pescado, pero no tenía noción de qué es un ecosistema, qué es la biodiversidad, qué es el desarrollo sustentable o sostenible, y creo que la palabra es sostenible más que sustentable. Pero a través de un crucero que me invitó precisamente Andrés Sada, conocí a un grupo de científicos destacados. Esto es inicios de los 90, por ahí, Alejandro, ¿no? De científicos destacados, expertos en la región, y algunos expertos, entre los cuales estaba Alejandro Robles, a quien le dicen, o le decían, porque ya está grande, el Waffles. Okay. Pero ahí conocí a Alejandro, a Enrique Hamilton von Borstel, y en lo que vi en ese crucero, a través de la convivencia con las gentes, fue para mí un awakening. Un awakening en el sentido de que esto es algo, Gastón, a lo que tienes que poner atención. No tienes la menor noción de dónde vives. Me sentí ignorante. Y por la compañía, aquí estoy hoy. Y hasta ahí lo dejo porque si sigo voy a prolongar demasiado. Y qué bueno que todos se han comportado. Tenemos más o menos 2.5, 3 minutos para cada una de sus intervenciones. Pero una de las cosas que quería, pues ahora sí que ponerlo aquí a la mesa, tenemos más de un siglo haciendo conservación aquí en la región, así que les pido un aplauso a todos ellos. Y bueno, ya mencionaban estas, si es conservación o no, pero ha habido intervenciones, ha habido esfuerzos que ustedes han hecho para recuperar o para tratar de detener la degradación de la región. Me gustaría que nos recordaran algo que ha sido exitoso y también algún fracaso. ¿Cuál recuerdan que para ustedes ha sido un gran éxito y también un gran fracaso? Manuel, comencemos por eso. Manuel, tú eres el indicado a mi juicio, porque eres el pionero que va en la punta. Bueno, realmente creo que algo que a mí me ha llenado de gusto fue en el 2003 logramos, cuando digo logramos, intervino muchísima gente. La isla de Espíritu Santo, que es una de las islas más bonitas del Mar de Cortés y una de las más cercanas a La Paz, en aquel momento, con los cambios que hubo en la reforma agraria y demás, era un ejido la isla de Espíritu Santo. Y un grupo de los ejidatarios habían empezado a lotificar la isla, bueno, un pedazo de la isla, en una de las playas más bonitas de la isla, que es la playa de Bonanza, y creo que se hicieron 38 lotes y se pusieron a la venta. La isla, desde luego, no tiene muchos recursos como agua, no se presta el suelo para hacer agricultura, pero era un ejido y tenían derecho a hacerlo bajo asamblea.
Y preocupados con que esto pudiera continuar y que la isla continuara desarrollándose y notificándose, un grupo de amigos nos reunimos y empezamos a ver qué podíamos hacer. Y fue un camino muy largo, atravesamos 2 sexenios, pero a través de diálogo con los ejidatarios, a través de diálogo con el gobierno, la fórmula que se encontró, que lo mejor es que se pudiera comprar la isla. Y para eso el gobierno tenía que hacer un avalúo con la institución que hizo la institución del gobierno, Cabin, se hizo un avalúo de la isla. Bueno, es difícil hacer un avalúo porque todo depende del uso del suelo, ¿no? Entonces ellos tenían derecho a notificar, pero no tenían derecho ni para construir. Si no vendían lotes en una playa muy bonita. Total, el proceso fue muy largo, llegamos con mucho trabajo, que gran parte de eso le doy crédito a Rodolfo Garro, que me acompaña, y finalmente con las instituciones gubernamentales, con los ejidatarios, llegamos a un acuerdo, una cifra se pactó y después se reunieron los fondos. Y también fue muy interesante cómo se reunieron los fondos, porque pues, aunque alguien hubiera querido poner todo el dinero, no era conveniente, sino que queríamos mucha gente que pusieran los fondos. Era una cantidad aproximada a los $3,5 millones, que era la compra de los 4 lotes ya privatizados y el resto de la isla, que es una isla importante, tiene cerca de 10,000 hectáreas, si mal no recuerdo. Y finalmente se llegó a todo este acuerdo que parecía imposible después de 8 o 9 años. Ellos aceptaron el pago, el gobierno participó, se les hizo el pago a los ejidatarios y se compró los lotes más la isla. Y después esa isla legalmente podía haber quedado en manos privadas, legalmente. Pero se decidió, el grupo que la compró decidió que no convenía comprar una isla y dejarla en manos privadas. Nos parecía que eso no era viable. Entonces se hizo un convenio con el gobierno, se donó la isla al gobierno como una reserva natural protegida. Y entonces es una historia muy interesante, es decir, salió publicada en el New York Times y fue cuando yo por primera vez me di cuenta que son 10,000 hectáreas. Pues resulta que el artículo del New York Times decía es el equivalente de la isla de Manhattan. ¡Ah, caray, qué barbaridad! Entonces una historia, una isla que queda absolutamente protegida como reserva y que es muy bella y que pues, nos llenó a todos los que participamos de gran satisfacción. Creo que ese es un proyecto que Gastón, no te quiero poner en este spot, pero a ver, cuéntanos de un rotundo fracaso en la región. Sí, los hemos tenido, ¿eh? Y quien no los ha tenido no ha vivido, en realidad. O es mentiroso. Pero quiero anteponerlo a otro tema muy importante derivado de lo que platica Manuel sobre la isla, que es que en el inicio, in illo tempore, volteando a ver con quién en la región podíamos empezar a hilar lo que pudiera ser una organización formal, pues fuimos a visitar a empresarios de Baja California, de la península de Baja California, en una primera etapa, algunos de ellos aquí presentes hoy. Fuimos a visitar al tiempo que se arrancó Península de Baja California con el apoyo de Pronatura México, en los tiempos de Miguel Sánchez Navarro precisamente. Nos dimos cuenta que estábamos instalando capacidad para poder ampliar a lo que es toda la región, incorporando Sonora, Sinaloa y Nayarit. Y con el mismo propósito, con la misma estrategia, fuimos a visitar a los movers y los shakers de estos estados y se constituyó Pronatura Noroeste, que hoy por hoy está en toda la región. En cuanto a los fracasos,
lo antecedo brevemente con esto. Nos dimos cuenta al estar trabajando, y estaba yo en contacto con Alejandro, que se requería como pieza indispensable para poder urdir estas cosas, se requería de la participación de las comunidades, Una buena ciencia, una buena gestión, un buen apoyo de recursos, no es suficiente. Si no se integra lo que nosotros, si no integramos estos proyectos o programas prioritarios con las comunidades, no va a funcionar. Y así fue que nace Noroeste Sustentable. Y Noroeste Sustentable viene a ser lo que yo le llamo el software social. Que de soft no tiene nada, No tiene nada de soft. Es sumamente complejo el poder incorporar ciencia, recursos, economía con las comunidades que viven y que van a estar siendo en su momento, en el tiempo, desafortunadamente siempre es mucho tiempo, van a estar viviendo los resultados de hacer esto. Así es que en ese sentido fue que trabajando en el Alto Golfo de California, con el apoyo de Christy, y debo decir otra cosa, cuando les dije hay que ver cómo vamos a urdir esto, pues me encontré con Agustín Coppel, me encontré con Rubén Coppel, que han estado con nosotros desde Day One y que tienen vocación. No tengo que decirlo yo, ustedes lo saben. Y desde entonces también hemos venido trabajando, pero en el caso del Alto Golfo, que nos apoyó mucho Christy y los Coppel, llegó un momento en que le dije a Alejandro, oye, aquí no, ahorita no. ¿Por qué? Porque nos estamos estrellando. El Alto Golfo tiene una problemática muy compleja, y decidimos decir, es tiempo de levantar ancla y zarpar. Esa es una de las experiencias. No es fácil aceptar lo que es un fracaso, lo uso el término así, pero el no hacerlo es faltar a lo que es el accountability con los fondeadores, porque todo lo que se está haciendo, todo lo que estamos haciendo está hecho con recursos de terceros. Entonces le dijimos a Christy, básicamente a los Coppel, señores, vamos a levantar carpa. Lo aceptaron y seguimos adelante y aquí estamos, hablando de lo que es un fracaso efectivamente. Christy, can you share with us a success or a failed story in the Gulf of California? I think I have a few of all of those. One of the things that we did together when I was on the board of the Natural History Museum, San Diego, and along with Manolo, Alejandro, Rodolfo Ogario, Ezequiel Escura, and many others, we created and funded the Ocean Oasis, award-winning film in the World Wildlife Forum. And from that, we developed a curriculum in Spanish and English to use in schools all through the corridor and along the Sea of Cortez, as well as San Diego. So that was and has been a wonderful success. That film is still very valid. I've got to say that since the health of the sea depends on the health of the land, and the health of the land depends on the health and the actions of society, that investing in all of it is critical to the success of any of it. And that's where at least my work has been. And to a degree, it's been successful. What I mean by to a degree or to a point is that we've had 5,000 years of learning, and now it's time to apply that learning.
And we have to do it together. Civil society, government, philanthropy, all working together for resilience. We're in the time of huge climate change. Actually, our sea's degraded. It's not a healthy sea as it once was. And of course, COVID. It's been hard times for everyone. But it's been also a time for reflection. So I think that I have all these notes, but I think, could I just speak a little bit about what we've personally done that I feel like is successful in its own right, but has the potential to be a huge success for Mexico. And that's, I have a company called Cuna del Mar, an investment portfolio company that works on submersible cage systems for open ocean farming. And as you may well know, we farm Totuaba, and we are the only farm in the world to farm Huachinango. It took us many years to develop the protocol for that fish. Mexico has this huge opportunity. When you think about it, it has the Pacific Ocean and all the species there. It has the Sea of Cortez and the species there. It has the Caribbean and those species, and it has the Atlantic and those species. Mexico could become the aquaculture center of the world in a very healthy and holistic way. So I see that as a potential huge success for the country. I think some of the failures that we see is a lack of long-term thinking, both by government and society, and I believe that has to change. Less is more in many ways, and we have this opportunity. Yeah. Thank you, Christine. Alejandro, ¿cómo vamos a cerrar este bloque? ¿Negativos o positivos? A ver. También traigo mi lista de cosas. A ver, quiero empezar por una que a veces no se aprecia, pero creo que es más importante y tuvo que ver con lo que platicaba Gastón, del encuentro de personas clave en un momento clave. Yo creo que finales de los 80s, que es cuando yo tengo la fortuna de entrar a Conservación Internacional como director del programa Golfo de California, y me topo por primera vez que me invitan a un crucero por el Mar de Cortés partiendo de La Paz. Y en ese crucero iba Andrés Marcelo Sada Zambrano, en aquel entonces presidente de CITSA, y a mí me sorprendió mucho que un empresario de Monterrey tuviera tanto interés en el Golfo de California. Y a mí me invitaron para platicar qué estaba pasando en el Mar de Cortés. Había preocupación por las poblaciones de aves que estaban disminuyendo y se tenía una relación con la sardina como alimento. Yo en aquel entonces había terminado de ser el responsable de la administración de la sardina y la anchoveta a nivel nacional dentro de la CEPESCA. Tenía información al respecto. Y ahí conozco este primer grupo, Andrés Marcelo Sada, Lorenzo Rosenzweig, Martín Webel, y poco tiempo después, ya en México, conozco a otro grupo de personas que luego llegaron a tener puestos de la más alta relevancia, como Julia Carabias, Ezequiel Escurra, el doctor Sarucán, Jorge Soberón, y junto con ellos luego conozco personas como Manolo Arango, Gastón Luquen, Miguel Sánchez Navarro, Julio Gutiérrez Trujillo, ¿no? Y un número de personas que empezaban a ver que había que hacer algo, y todo eso se junta con la llegada de CI, de World Wildlife Fund, de TNC, interesados en la región, organizaciones americanas, y con el apoyo financiero de fundaciones norteamericanas, donde estaban Marisla, ¿no? Donde estaba Ann Earhart, que fue de las personas que participó en lo de la isla, donde la Fundación Packard, ¿no? Con David Packard todavía viviendo y Julie Packard, su hija, muy metida en temas marinos. Y bueno, Johnny Christie, que estaban creando la Fundación Walton en aquel entonces y que tenían un conocimiento impresionante del Mar de Cortés. Yo creo que esas
4 cosas se conjugaron en un momento muy corto de tiempo y casi todo el andamiaje institucional y la política pública ambiental que se creó en el país en los 90s la puedes relacionar con ese grupo, ¿no? Julia Cadenas llegó a la presidencia de la Semarnat, no existía. Ezequiel Ezcurra llegó a la presidencia del Instituto Nacional de Ecología, se crea la CONABIO, ¿no? La Comisión Nacional de Biodiversidad, y gracias a todas esas capacidades, hoy tenemos el conocimiento, la ciencia y las capacidades para poder entender lo que está pasando, ¿no? Esto luego se conjuntó con una como florecimiento de organizaciones de la sociedad civil, donde nace Niparajá y nace COBI y nace, ¿no? Ya existía en aquel entonces, yo conozco a Rodolfo Garrio estando en Fundea, ¿no? Yo creo que fue de las primeras fundaciones dedicadas a la educación ambiental, ¿no? Y la impulsora de que el Tratado de Libre Comercio tuviera todo un programa dedicado a educación ambiental, que fue fundamental, y fue un momento de mucho crecimiento. Yo eso lo considero un éxito fundamental que hoy nos permite estar hablando de esto, ¿no? Creo que creo que la estrategia en cierto modo fue fallida, y quiero decirlo de esta forma. Recuerdo mucho las palabras de Julia cuando decía ella, cuando recién tomó la Secretaría de Medio Ambiente, que decía, nuestra misión es frenar las tendencias de deterioro. Y cuando me decía eso, yo sentía que era ponernos enfrente de una locomotora que venía de frente, ¿no? Y ponernos así a ver si podíamos frenarla, ¿no? Porque la locomotora del desarrollo, la locomotora del progreso venía con una velocidad espantosa, y la estrategia que decidimos tomar fue, debe haber algunos lugares en México, incluyendo el Mar de Cortés, que todavía valga la pena conservar, y deberíamos de enfocar las pilas ahí, ¿no? Y de ahí sale la agenda de las áreas naturales protegidas, ¿no? Llegan grandes capacidades de computación, sistemas de información geográficos que nos permiten priorizar, y la mayoría de las ONGs, junto con empresarios, junto con la Comisión de Áreas Protegidas, nos enfocamos a decretar áreas protegidas, ¿no? Esto con mucho del apoyo del presidente Zedillo, que creo que fue un gran promotor de esto, y creamos estos lugares que esperábamos podrían permanecer ajenos al desarrollo, ¿no? El desarrollo podría estar por acá, a lo mejor siguiendo su curso, pero que estas joyas las podíamos mantener. Yo creo que la estrategia es falsa. Obviamente, si no cambiábamos lo sustancial, si no cambia lo sustancial, ¿no? Pues es muy difícil querer mantener solo unas pequeñas áreas, ¿no? Y el Alto Golfo para mí es el ejemplo del fracaso más grande que hemos tenido, y pues yo participé 30 años en ese fracaso, mucho dinero perdido, mucho esfuerzo, mucho tiempo. No supimos leer cuál era el problema, enfocamos demasiado las pilas en que había que rescatar a la totoaba y a la vaquita, e ignoramos completamente la realidad social que estaban viviendo esas comunidades, donde la cercanía con Estados Unidos los hacía muy vulnerables al tema de las drogas. Y finalmente en el 2011 fue muy claro cómo el crimen organizado se empezó a apoderar del buche, y con eso cualquier capacidad de controlar, gobernar esa zona, incluyendo con toda la fuerza que mandó el gobierno en su momento de la Marina, pues a la fecha no se ha podido controlar, ¿no? Y eso pues a organizaciones como nosotros nos obligó a decir hasta aquí llegamos, ¿no? Y para mí es una tarea pendiente de decir cómo, ¿no? Mi contraste, nada más quizás para un logros puntuales, quiero decir, muy rapidito, Octavio. Las islas. Nos enfocamos mucho en que Galápagos, ¿no? Porque se conocen mucho, pero las islas del Golfo ecológicamente son tan o más importantes que las Galápagos. Aquí tenemos más especies únicas. Por eso la labor que hizo Manolo Arango de rescatar una isla como Espíritu Santo para mí fue fundamental. 20 especies endémicas únicas de las islas se han extinto en los últimos años. Afortunadamente hay organizaciones que se dedican a combatir esas extinciones. La mayoría son extinciones debido a especies que introducimos sin querer. La rata, el gato, o a veces queriendo, ¿no? Las cabras, etcétera, etcétera. Hoy hay procesos de erradicación de todas esas especies que no pertenecen a las islas, que han permitido ya volver a restaurar 30 islas y poder poner a salvo cerca de 199 especies endémicas, incluyendo como 270 colonias de anidación de aves, ¿no?
eso pareciera ser no importante si no fuera porque el Golfo cobra cada vez más relevancia para ser visitado por gente que son amantes de la naturaleza. Desde los 90, Gastón, Manolo, Cristi, tenemos la fortuna de ser invitados por Sven Lindblad, National Geographic, a cruceros, donde todo el propósito es venderte la belleza del Mar de Cortés. A eso vas, a que te expliquen la plantita, la lagartija, el ave, y son días maravillosos que se pasa uno ahí, ¿no? Pues creo que eso fue un logro importante, y bueno, creo que ahí le paro. Y qué grandes historias. Les pido un aplauso. Este panel, este segmento, se me portaron muy mal. Si estuviéramos en un debate electoral, ya se hubieran acabado su tiempo. Pero les recuerdo que voy a hacer una pregunta para cada uno de ellos del público, así que vayan pensando su pregunta. Vamos a tener este tercer segmento y es sobre qué les preocupa. 2.5 minutes for your answer. ¿Todos o uno? No, cada uno de ustedes. ¿Qué les preocupa ahorita? ¿Qué les preocupa que esta región está enfrentando y que debemos poner mucha atención? Ahora sí, Alejandro, comencemos por ti. Te tomo el tiempo. El deterioro continúa, ¿no? Yo trabajo mucho con comunidades ribereñas, los veo que van perdiendo los recursos sistemáticamente. Eso tiene que ser abordado de una manera muy distinta y repensada de una manera muy distinta, ¿no? Me preocupa que a pesar de todos los esfuerzos, seguimos perdiendo manglares, seguimos, ¿no?, avanzando en la destrucción, ¿no? A lo mejor más lenta, etcétera, etcétera, pero no hemos podido cambiar un modelo que por diseño genere la prosperidad social y el cuidado ambiental que se requiere. Eso es lo que me preocupa. Y la verdad también me preocupa el avance que veo en los últimos 2 años del crimen organizado en las comunidades pesqueras. Es muy preocupante para mí ese tema. Y bueno, esos son para mí las preocupaciones centrales. Hay otra. Me preocupa que en los 80s el Mar de Cortés, por ser nuestro, parecía que los mexicanos teníamos toda la capacidad de resolver los problemas del Mar de Cortés si tuviéramos la voluntad. Hoy en día, con el cambio climático, así hagamos las cosas perfectas. Si el resto del mundo no pone su grano, el Mar de Cortés lo vamos a perder en la próxima década. Ya está la acidificación mostrándose, ya están las temperaturas mostrándose, ya están debilitándose las urgencias, que es lo que mantiene la productividad. Todo eso ya lo estamos observando hoy en día, ¿no? Manuel, ¿qué te preocupa a ti? La lista es larga. ¿Sí se oye? Sí, se oye. Perfecto. Bueno, realmente yo creo que todos los grandes problemas requieren de alianzas. O sea, es muy difícil que un sector resuelva problemas de dimensiones. Este foro aquí, con toda la importancia que tiene el Mar de Cortés y los estados vecinos al Mar de Cortés, pues finalmente es una pieza del rompecabezas del país. Y finalmente el país es una pieza del rompecabezas del planeta en el que habitamos, ¿verdad? Y así como aquí estamos hablando del Mar de Cortés, su importancia, bueno, todos los foros que hay constantemente en el mundo de distintos niveles, hablando de la preocupación de que pues todo es finito, o sea, es decir, todo tiene un límite y traspasar ese límite en muchos campos, pues a veces se pasa el no retorno, ¿no? Entonces me preocupa que ante esos problemas no encontremos la forma de unir los intereses, o sea, que los intereses nos dividan. Me preocupa que los intereses políticos, económicos, ciudadanos, pues que cada quien tome sus decisiones de lo que él cree, que nos opongamos, en lugar de lograr en ciertos temas, ponernos todos de acuerdo y lograr una gran alianza para los grandes problemas. El expresidente Felipe González de España, perdón, tenía una frase muy simpática un día que nos estaba hablando en México y nos decía que, hablando precisamente de esto, de formar alianzas para solucionar problemas, decía, es que mira, en el mundo
Está bien que haya muchos macacos, macacos son los changos, así de mal. Está bien que el mundo tenga muchos macacos, decía. Oye, de vez en cuando hay que hacer un gorilita, de vez en cuando tenemos que hacer un gorila, ¿no? Y es cierto, o sea, una cosa es que todos tengamos deseos, pero los intereses nos dividan. Yo creo que tenemos que encontrar formas de encontrar como este foro, que es lo que estamos tratando de hacer aquí, está gobierno, está iniciativa privada, hay académicos, de cómo entramos todos conjuntamente a los problemas y los solucionamos con soluciones conjuntas para todos. Esa es mi preocupación, porque si un país logra que la gente esté unida, no en todo, es imposible unirnos en todo, pero en ciertos problemas, pues creo que es la única forma de solucionar los grandes problemas, llegar a acuerdos entre gobierno, ciudadanía y empresa y mercado. Eso, mi preocupación máxima es que no dividirnos, sino unirnos como el propósito de este foro, y también aprovecho felicitar a los organizadores porque no es fácil lo que han logrado reunirnos aquí a todos, y al gobernador con su presencia, al presidente municipal. Gracias, Manolo. Gastón, ¿qué te preocupa? Pues no creo que comparto las preocupaciones y podemos hacer una lista que excede el tiempo que tenemos. Por lo tanto, yo quisiera decir, bueno, ¿qué me ocupa ante mi preocupación? Este foro marca un hito para mí en el caminar. Quiero felicitar a Agustín, a los COPELAS, a los organizadores, a este equipo profesional, porque a partir de aquí podemos ocuparnos mejor. Y por lo tanto, ocuparnos mejor ¿en qué? Uno, en nuestra articulación como sociedad civil con la ciencia, pero más importante aún, con la comunidad y más importante aún, con los gobiernos. Debemos de dejar de aspirar, trabajar para el gobierno y cambiar el paradigma para trabajar con el gobierno, no para el gobierno. En la sociedad civil hay una riqueza increíble de talento, de voluntad, pero no nos estamos comunicando, no interaccionamos muy bien. Se atraviesa la política. Esto ojalá que lo dejemos al margen de la política, porque tiene que ver con la vida misma, no con la política. Si la vida no es buena, la política va a ser peor. Entonces, yo creo que este foro, repito, es el punto de partida, es el nuevo hito para poder ocuparnos hacia adelante. Y la integración con las comunidades. Si las comunidades si no estamos con las comunidades, no es al revés, que estén con nosotros. Si no estamos con las comunidades, si no entendemos y apreciamos qué es la comunidad, tampoco va a funcionar. Es que ante las preocupaciones hay varias ocupaciones. Yo diría, pongamos manos a la obra. Christine, what worries you? Thank you. Gaston, you're so right. You're such a wise man. I'm an old man. I have many friends who call me a walking worry. But without civil engagement in the politics, in the government does as it will. So we need transparency in government. We need for society to ask for that and government to become that more and more, so that we understand where the taxes go, what's going on, and where our participation should be and could be. That is a very important one. I'm concerned about water, fresh water. In parts of La Paz, in Sargento Ventana, it's 2,300 ppm when it should be below 1,000. So we're delivering water that's not potable. And we don't have water. We've got, in La Paz, 13 kilometers of saline intrusion, and our aquifers overdrawn by 600%. So we need to use the tools for planning and guide the developments.
in a way that allows us to live in this land, in this place. I'm concerned about the emissions from the energy that's used in the state. The combustolo is a heavy fuel, heavy in metals that your body treats as a hormone. So that creates a lot of cancer, prostate and breast cancer especially. And it's sulfuric acid when it hits the water, so it affects the shellfish and all of the crustaceans and contributes to the decline of the sea. We have the opportunity, we're rich in geothermal, wave energy, solar energy. So we have this opportunity to change. We have the resources in Mexico to do that. I think those are my big concerns. Trash is a big one. What we do with trash here, we're an island, it comes in, it doesn't go out. So how do we deal with that? That's something we all need to work on. I think those are my big concerns, and having, again, this time that COVID caused us to stop and slow down and think about what's important in life, and now to move forward from that. The way that we plan, I think it's important that we diversify our economic base here in the Baja Sur. We're mostly tourism, and that really does need to change. Yes, those are mine. Y vamos a trabajar juntos para resolver esto. Entonces, voy a tomar 4 preguntas. Primero, ¿quién le quiere hacer una pregunta? Alejandro Robles. Alejandro, buenos días. La pregunta es, trabajar con la comunidad es difícil y conozco tu experiencia de 30 años ahí. ¿Crees que pueda ser replicable la experiencia que has tenido en la comunidad del Manglito o en otras comunidades más? Sí, gracias por mencionarlo. Sí creo y debe ser. Y quiero aprovechar para decir que en este foro nos acompaña Uber Méndez. Uber, no sé si estás por ahí, si te paras para que te reconozca la gente. Uber es del Manglito, es de la comunidad del Manglito. Ahí está Uber. Lo acompaña también Malú, que ha trabajado en la comunidad los temas sociales. Platiquen con ellos en los recesos, en las comidas, en las cenas, búsquenlos. Es una experiencia de 10 años. Es una comunidad que enfrentó la Ensenada prácticamente en los 80 estaba colapsada. ¿Mande? En la Bahía de La Paz, sí. La Ensenada de La Paz dentro de la bahía. Yo creo que en los 80 podríamos decir que era casi como el excusado de la ciudad, ¿no? Por las aguas negras que llegaban. La Ensenada se ha restaurado. Hoy en día de ahí la comunidad está obteniendo de nuevo ingreso. Tuvieron que generar una visión compartida, tuvieron que ponerse de acuerdo, esto no es nada fácil, tuvieron que generar acciones, ¿no? Para esto la comunidad ha recibido el apoyo muy generoso de Cristi, de la familia Coppel, de otras fundaciones. Y lo que quiero destacar ahorita, y lo digo del corazón, profe, porque esto nunca lo he visto, el sábado pasado, Marta García, que es una gran líder de la comunidad, le habló al profe y el profe le dijo, ahí voy a estar. Y el sábado el profe estaba en la casa de Marta con miembros de la comunidad de las cooperativas platicando los problemas de la comunidad. Pero no solo eso, conforme platicaba los problemas, le empezaba a llamar a cada uno de sus secretarios, subsecretarios y directores, y el lunes siguiente, o sea, fue el domingo, el lunes en la tarde, o sea, hace apenas 4 días, ahí estaba toda la plana mayor de agricultura, de pesca, de tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, atendiendo de manera concreta problemas de la comunidad y pidiendo que desarrolláramos en la brevedad un programa especial concurrente, ¿no? Yo la verdad, profe, nunca había visto esto, entiendo del amor que le tiene a la comunidad y francamente le agradezco muchísimo ese gesto. Creo que si así pudiéramos trabajar comunidades, organizaciones civiles y gobierno, podríamos rápidamente transformar esto, ¿no?
Una pregunta para Christy Walton. Hi, I'm right here. I'm gonna make the question in English because it's for Christy. I don't know if you know about Dr. Alberto Abreu. He led a program to make the sea turtle, the species Kempi, to nest again in Texas. For many years, it didn't go to nest in Texas because of pollution and people coming into the beaches and taking the turtles. So he and his team worked in a binational program to help the turtles nest back in Texas, and they were very successful at it. So my question goes, how can we, as Alejandro said, this is not a Mexico issue, this is a worldwide issue. And my question goes, how can the United States participate in a shared responsibility to help the Sea of Cortez to save it? How can we involve the United States into saving the Mar of Cortez? No farmed species goes extinct. For one thing, the totuaba. This is the iconic fish of Mexico. The US stopped all the fisheries products from the issue being sold because the issue of the vaquita. The vaquita is a side issue to the totuaba. So we need to rethink our policies. We have done so many things in the US that caused big negative impacts in Mexico that weren't well thought through. So as to the turtle issue, I was just watching a video from San Basilio of the turtles hatching. I think the US needs to rethink the way it punishes others and invest more in positive aspects. That's one thing. Mexico has so much potential. You know, corruption has hobbled the country. I think that there are better ways to launder the money than those that have been done. For instance, rather than elbowing in on existing businesses, create new businesses. The aquaculture industry. There are many others, pharmaceuticals. Mexico could take 20% of the production of China right now in generics and be a much more trusted partner. I don't look at offshoring and onshoring, I look at intercontinental. I look at the continent as a trade bloc. I look at the world as a trade bloc. But here, I think we need to be more united in our efforts, and we have those possibilities. I think there's interest on both sides for that. I don't know if that answered your question, but. Una pregunta para Manuel Arango. Hola, Manuel más. Creo que todo este grupo tiene ya una trayectoria de 30 años o más. Bueno, estamos hablando desde los 70s, 80s, 90s. Quería saber, supongo que todos han pensado en lo que dejan más para adelante. Y quería saber cómo les gustaría a ti o a alguien más de los panelistas, cómo les gustaría ser sucedidos o cómo creen que viene la sucesión ahora de lo que han dejado, si viene de grupos, viene de individuos o cómo les gustaría y qué están haciendo para esta sucesión. How he imagines the Bueno, realmente un poco lo que he repetido, digo, yo creo que en todo la actuación individual, cada uno de nosotros, o colectiva o institucional, ya sea como empresa, como academia, en fin, los actos de cada uno de nosotros en distintos niveles, cuando los multiplicamos por 8,000 millones que andamos cerca de habitantes, es significativo, o sea, no se puede procesar individualmente. Pero cuando uno mentalmente cambia de forma de ver las cosas y cada quien
hace algo desde pequeño hasta grande y maravilloso. Pero no tenemos que esperar a que sucedan cosas grandiosas. Si suceden, qué bueno. O sea, la forma de actuar de cada uno de nosotros, en lo individual o, como digo, corporativamente y todo, cuenta enormemente. Es decir, entonces a mí lo que me gustaría es que esa conciencia a la que hizo mención también el gobernador, o sea, esa responsabilidad individual o de grupo o corporativa, que cada día está más en la mente de nosotros. O sea, que finalmente es el entorno en el que vivimos. Tenemos que hacer que progrese, que haya fuentes de trabajo, pero no podemos hacerlo a base de destruir lo que tenemos. O sea, el capital natural es como cualquier otro capital. O sea, si nosotros no le damos tiempo al capital natural, digamos, a crear los intereses, como sería el capital de otra forma, nos empezamos a comer el capital y finalmente nos quedamos sin el capital natural del que vivimos todos. Entonces yo creo que hay una relación, porque a veces no pensamos, creemos que la tecnología va a resolver todo, la tecnología va a resolver los temas del agua, ¿no? Pues está el mar, desalgamos el mar, en fin, todo lo va a resolver la tecnología. Y no es verdad. O sea, los recursos naturales son finitos. O sea, hay recursos renovables, pero si no se les da el tiempo, para efectos prácticos, pues son finitos. Termino diciendo, por ejemplo, en el mar, estos de los refugios pesqueros, o sea, que se han creado varios, algunos de ellos, hay 5 zonas del Mar de Cortés que se crearon como refugios pesqueros con anuencia de las cooperativas, del gobierno y de todo, con voluntad. Bueno, se ha aprobado y está aprobado en Cabo Pulmo. Cabo Pulmo, pues en todo el mundo es conocido, de la gente que viene a visitar Cabo Pulmo. Cabo Pulmo, no recuerdo, pero tiene cerca de 30 años. ¿Y quién hizo Cabo Pulmo? Los pescadores. Se dieron cuenta que, entonces dijeron, en esta zona nadie va a pescar nada. Y bueno, ahí se encuentran unos pargos de 1 metro, cosas ya no vistas. Entonces, si no le damos tiempo al capital natural de producir, generar esos intereses, ya sea en pesca, en bosques, en todo, nos comemos el capital y cualquiera que se come el capital, al final no hay. Entonces, ojalá que todos podamos ver el capital natural como algo que es finito, que tenemos que cuidarlo, y no quiere decir parar el desarrollo, quiere decir cómo hacerlo en debida forma para que sea sostenible o sustentable, que tanto se utiliza, ¿no? Gracias. Muchas gracias. De hecho, no sé si esté por aquí, pero creo que un miembro de Cabo Pulmo, Judith Castro, también iba a estar aquí en el foro. Pero bueno, si no, ya la veremos en la tarde o mañana. Última pregunta, con esto vamos a cerrar este panel para Gastón Luquen. Ninguna. Allá. Hola. Gastón, una pregunta más como filosófica, ¿no? Hablamos mucho de desarrollo y hablamos mucho de protección al medio ambiente y a veces pensamos que van en sentidos opuestos, ¿no? El desarrollo pues te involucra pues comerte tierra, comer algunos otros recursos naturales y tenemos que buscar las dos, ¿no? Tienes que buscar desarrollo, tienes que buscar generar trabajo, tienes que buscar crecer el PIB, etcétera, y a veces le estamos perjudicando el ambiente. ¿Cómo concilias eso, no? O sea, ¿cómo buscar proyectos que generen trabajo, que generen riqueza, pero que a la vez sean sustentables en pro del medio ambiente, etcétera, ¿no? Yo creo que muchos aquí nos dedicamos a promover el desarrollo económico de México y a veces sin pensarlo le estamos, o sin saber, estamos perjudicando el medio ambiente. ¿Cómo concilias eso? ¿Cómo educas a una nueva generación hacia el futuro? Quisiera tener una gorra de esas con visera de croupier para poder ver a la gente. De telegrafista, exactamente. No saben qué es el telégrafo. Mira, déjame ver si esto vale como respuesta. Somos custodios, los que estamos aquí, de la región más bien ubicada en el mundo
en el mundo. Location, location, location. ¿Qué vamos a hacer con esta responsabilidad? ¿Qué vamos a hacer con esta responsabilidad? Porque francamente, no solo es la región mejor localizada, tiene una amplia frontera con Estados Unidos, está en la cuenca del Pacífico, está conectada con hasta el Atlántico. Es la mejor localización. Yo quisiera dejar la tarea de que pensemos qué vamos a hacer con ella, cómo vamos a responder a esto que se nos ha entregado, precisamente para que respondamos con ello. Yo lo dejo eso, no sé si responda, pero lo dejo para el foro y para la continuidad de los trabajos, además de otras cosas que se han mencionado aquí. Si hay otra pregunta, si no es claro, acepto una aclaración si se necesita. Pues yo lo dejaría aquí precisamente para que este foro sea muy enriquecedor. Yo sé que Alejandro quiere participar, Cristi quiere participar. Ok. Oops. Did that Ellos go piden, away? yo no puedo hacer nada. Just Cristi. one thing about that. Okay. I know I've been promoting aquaculture here, but 85 to 90% of the seafood sold in the United States is imported. That is an economic opportunity for Mexico with these oceans and seas to take that supply chain. We're in the process of founding a Center for Applied Aquaculture Innovation in La Paz that would help create a pipeline to the future of these kinds of offshore farm systems that actually create no-take zones for wild fish like Cabo Pulmo. But it's an economic center that assists in the wild regeneration or generation of the sea, because regeneration is about restoration. Generation, there was nothing there before, just a column of water. And now there are fish growing in a farm and wild fish growing outside of it, all sorts of species. So that's an economic opportunity. Alejandro. Quiero ponerle cifras a lo que comentó Manolo del capital natural, porque para mí son impresionantes, son cifras a nivel mundial. Hace 7,000 años podemos decir que teníamos el 100% del capital natural. El mundo era silvestre y cazábamos y recolectábamos. De 7,000 años a 1940 perdimos el 34% del mundo silvestre. Ya nomás nos quedaba el 66% del mundo silvestre. Al día de hoy solo nos queda el 23% del mundo silvestre. El resto ya lo perdimos. Y es impresionante, cuando ponemos esto en cifras de biomasa, nada más la población humana representamos en peso de todos los animalitos mayores, digamos, de 1 libra, de medio kilo, de todos esos animalitos, los seres humanos representamos el 30% en peso del planeta. Los animales que nos comemos, vacas, chivos, gallinas, representan el 64%. El resto, que es básicamente un 4, 5, 6%, son animales silvestres. A veces nos engañamos con Discovery Channel, National Geographic, cuando vemos jirafas y elefantes. Miren, quedan, es impresionante, quedan 80,000 jirafas contra 1.500.000 millones de vacas, ¿no? Quedan 200,000 lobos contra 400 millones de perros domésticos, ¿no? Quedan 250,000 chimpancés contra 7,000 millones de seres humanos. O sea, no les estamos dando espacio a nadie más que no sea nosotros. Para mí, cualquier acción que sea regresar el mundo a hacerlo silvestre, crecer manglares, crecer peces, es crecer nuestro capital natural y es volver a tener un mundo que sí funcione para nosotros, ¿no? Y ahí vamos a cerrar este foro, este panel. Vamos a continuar con el foro y de esto se trata este foro, para averiguar más cosas. Muchas gracias a todos.